ocasiones brindarles información respecto a la declaración anual de las personas físicas. Entonces, la intención de esta plática es pues abordar los temas relativos a la declaración, pero de una manera que lo podamos asimilar todos los participantes. La idea es que la información va dirigida desde el nivel básico de conocimiento en la materia. Entendemos que la materia fiscal siempre es un tanto compleja, pero la idea es brindarles la información no con tanto tecnicismo, con la idea de que todos puedan llevarse una información de valor en esta tarde, y por eso mismo les agradecemos. Siéntase la libertad de hacer preguntas, de exponer sus dudas, y entonces, sin más preámbulo, pues les damos la más cordial bienvenida a un servidor. Estoy a sus órdenes. Bueno, pues damos paso entonces. Bien, en esta ocasión, pues el tema es la declaración anual de las personas físicas. Entendemos en este caso que, pues, la declaración anual de las personas físicas, pues, es el cálculo anual que tienen que realizar las personas físicas respecto a los ingresos que percibieron en el ejercicio que se está declarando. En este caso, en el mes de abril, durante el mes de abril, pues tenemos la obligación, porque es eso, se origina a partir de una obligación que tenemos de realizar este cálculo anual respecto a todos los ingresos que percibimos en el ejercicio que concluye, y obviamente considerando pues puntos específicos, casos particulares, las retenciones, etcétera, que poco a poco lo vamos a ir adelante. Me dicen que no se escuchan. Sí, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Conta. Adelante, Okay. Fuerte y claro. Bien. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a ver acá. Está un poquito lento por el tema del internet. A ver, veamos. Ya se brincó mucho. Ok, entonces ya vimos el tema del concepto, que es la declaración, y tenemos ahí el tema importante, que es las fechas. Yo ahora, analizando este punto, tenemos que realmente hay diversas fechas respecto a la declaración, a la época de la declaración. En mente tenemos que es durante el mes de abril. Y si lo tenemos de esa manera, estamos correctos. Por regla general, podríamos decir que, y de hecho la ley así lo establece, que durante el mes de abril las personas físicas deben presentar su declaración anual. Entendemos esto que es el último día, tendríamos el último día del mes de abril para presentarlo. Pero considerando lo que establece el artículo 12 del código, que señala que cuando el día que se señala para el cumplimiento de una obligación, este día es inhábil, entonces tenemos que irnos al día siguiente hábil, y por lo tanto hay un tema aquí de prórroga respecto a la declaración 2022, que es el 2 de mayo. ¿Vale? Entonces, regla general, 30 de abril, pero por cuestión de día inhábil se va al día siguiente, y en este caso se brinca al 2 de mayo. Y luego tenemos otra fecha. En este caso, para efectos de la devolución automática, que más adelante vamos a tocar más a detalle este tema de la devolución automática, tenemos que podemos presentar la declaración, y si en esa declaración nos resulta un saldo a favor, entonces va a entrar en proceso de devolución automática, siempre y cuando lo presentemos a más tardar el 31 de julio. Esa sería nuestra tercera fecha
considerando lo que establece la regla 232 de la resolución miscelánea. Y luego tenemos otra fecha para efectos de prescripción. Recordemos que el artículo 22 dispone que los saldos a favor prescriben igual que los créditos fiscales. Entonces, en ese sentido, tenemos 5 años para, en este caso, pedir devoluciones a partir de los saldos, más bien pedir la devolución de los saldos a favor que se generen en las declaraciones hasta 5 años atrás. Entonces, si estamos ahorita, abril del 2023, en este caso, el saldo a favor que está prescribiendo ahorita el 30 de abril es el que se genere en el ejercicio 2018. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo presentar mis declaraciones del 2018, 2019, 2020, 21 y 22, y si en los 5 me sale saldo a favor, puedo pedir los 5 ejercicios. Lo único, tomando en consideración la tercera fecha, es que solamente entra en devolución automática el ejercicio que está en curso, es decir, solamente se devuelve de manera automática el ejercicio de 2022. Si quiero pedir la devolución de años anteriores, hay que hacer otros trámites que más adelante lo vamos a comentar. Entonces, para que tengamos claro que por lo menos identifico 4 fechas para efectos de las declaraciones, ¿no? Muy bien, entonces continuamos con el siguiente punto y tenemos, solo que está un poquito lento aquí, para pasar a la siguiente. A ver, permítame un segundito. Ahí está. ¿Quiénes estarían obligados? ¿Quiénes están obligados a presentar la declaración anual, en este caso 2022? Bueno, prácticamente estamos hablando de personas físicas. Las personas morales pues ya tuvieron el mes pasado para presentar su declaración. Ahora están las personas físicas y principalmente personas físicas. Las personas físicas pues tributan en el título cuarto de la ley, digamos. Y el título cuarto pues prevé estos regímenes fiscales. Un régimen fiscal es, digamos, un grupo, una clasificación de contribuyentes que realizan una misma actividad, mismas características. Ese es un régimen. Todos los que percibimos salarios estamos en el régimen de salario. Los que perciben, los que tienen un negocio, pues pueden estar en actividad régimen. Son a la actividad que realizan, y esa clasificación obviamente pues la establece la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, ¿quiénes están obligados a presentar de manera general? Y ahorita nos vamos a ir a lo particular. Es las personas físicas que reciban sueldos y salarios, los que realicen actividad empresarial o profesional, entre ellos incluidos los del RECICO, que esto es el régimen simplificado de confianza. Aquí vamos también, podríamos agregar a los del régimen fiscal que tengan o que hayan optado por utilizar el coeficiente de utilidad, también están obligados a presentar declaración anual. Dentro de esta actividad empresarial están incluidos las personas que realizan o tienen ingresos a través de plataforma tecnológica, como son Uber, Airbnb, etcétera. Todas estas aplicaciones que a través de las cuales reciben ingresos, las que tienen ingresos por arrendamiento, los que tienen ingresos por intereses, los que tienen ingresos por dividendos, y estos dividendos se refiere a los rendimientos que generan las participaciones accionarias o sociales en
una empresa, me pagan dividendos, por esos dividendos tienen que pagar impuestos. También en el tema de la enajenación de bienes, si realizo venta de bienes de manera habitual, entonces estaría obligado a presentar. También si obtengo ingresos a través de la adquisición de bienes, porque también puede ser el supuesto que pueda incrementar mi patrimonio, y eso significa ingreso, a través de, o más bien, incrementar mi patrimonio en especie. A eso se refiere adquisición de bienes, y eso también genera la obligación de presentar declaración anual. Entonces, estos son prácticamente todas las personas físicas que están obligadas a presentar declaración anual con sus características particulares que tiene cada uno de estos regímenes fiscales. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? Muy bien, continuamos. Igual los pueden ir planteando en el chat. Ok, me dicen que se corta el audio. Si hay algún problema permanente con el audio, me lo comentan para ver cómo lo podemos solucionar. A ver. Ok, en el tema de los asalariados, aquí queremos resaltar el tema de los asalariados. Tenemos que, en el caso particular, que no están obligados. Entonces, ¿tiene declaración anual? Que perciban ingresos mayores a 400,000 pesos solo por salario. Si solamente percibes ingresos por salarios, entonces, y esos ingresos rebasan 400,000 pesos anuales, entonces estás obligado a presentar la declaración. Tienes más de un patrón en el ejercicio, es decir, me pagaron o me pagan 2 patrones de manera simultánea, estoy obligado a presentar la declaración anual. Y eso independiente, o sea, cada uno de estos supuestos es independiente uno del otro. Es decir, no percibí 400,000 pesos, pero me pagó más de un patrón, estoy obligado. Si yo le solicito al patrón, oye patrón, no presentes mi declaración por mí, yo lo voy a presentar porque quiero hacer deducciones, entonces ese es también otro supuesto que te obliga a presentar la declaración. Si dejas de prestar servicios, yo renuncié a mi trabajo antes del 31 de diciembre, solo por eso estoy obligado a presentar la declaración. Ingresos del extranjero, ahora con esta modalidad que existe de trabajar en línea con empresas extranjeras, percibir ingresos del extranjero, ese hecho nos genera la obligación de presentar declaración. Si tienes, aparte de salarios, otros ingresos de otro tipo, de otra actividad, llámese profesional, empresarial, situación, nos genera la obligación de presentar la declaración. Y aquí también ha habido siempre el tema de que, oye, pues yo ya estoy jubilado, yo ya no estoy trabajando, aún así les alcanza la obligación de presentar declaración anual cuando los ingresos por jubilación o pensión sean mayores a 400,000 pesos. ¿Vale? Entonces, estos son como los supuestos en los que los asalariados van a estar obligados a presentar su declaración anual. Muy bien. Personas no obligadas. En el caso de las personas asalariadas, quienes no estarían obligados a presentar la declaración anual. A ver, permítanme un segundito.
Tengo un poco de lag, creo que en el internet. Los supuestos en el que las personas físicas no están obligadas, contrario a lo que estamos comentando anteriormente, los que perciban solamente por salarios y esa cantidad de salarios es menor a 400,000 pesos, entonces no tienen la obligación. Eso es cuando decimos, bueno, mi patrón presenta la declaración anual solamente cuando percibo ingresos por salarios y estos son menores a 400,000 pesos. Otro supuesto es que haya percibido ingresos por salarios de un patrón siempre y cuando ese patrón haya emitido todos los recibos de nómina en el ejercicio y también haya tenido ingresos por intereses. Cuando hablamos de intereses son los rendimientos que tenemos por inversiones, una cuenta de ahorros, una inversión en una cuenta que me genera intereses. Esos intereses, siempre y cuando no sean mayores a 20,000 pesos, estoy, digamos, libre de presentar la declaración anual. Otro supuesto es cuando la suma de salarios más intereses no rebasen 400,000 pesos y siempre y cuando los intereses sumados, los que se sumaron, no rebasen 100,000 pesos. Los intereses que no rebasen 100,000 pesos y el total de mis ingresos con los salarios no rebasan 400,000 pesos, entonces no estoy obligado a presentar declaración. Ahora bien, al final tenemos siempre la opción, es opcional. Estoy en alguno de esos supuestos, es decir, pues yo no gano más de 400,000 pesos, mi patrón pues me emitió oportunamente todos los recibos de nómina, no tengo ingresos por intereses, pero tengo deducciones, o simplemente quiero hacer el cálculo y verificar si existe un saldo a favor. Entonces, esa es una oportunidad que tienen todas las personas asalariadas para presentar su declaración anual. Por ahí me comentan cómo desactivar desactivar el video. Ok, permítanme un segundito entonces. Okay. Permítanme un segundito. Ahí, a ver si ya desactivé el video, a ver si mejoramos un poco. Ahí me comentan. Muy bien, entonces continuamos. Y bueno, estos son los supuestos en los que no están obligadas las personas, ¿no? Finalmente, es una opción en la que pueden elegir. Enseguida, ¿qué consecuencias puede haber el hecho de no presentar la declaración? ¿Qué resultado? Bueno, de entrada, pensemos en todas las personas físicas, con todas las actividades, no solo en las personas asalariadas. ¿Qué consecuencias hay para todas las personas físicas si no presentan su declaración anual? De entrada, si no lo presentas a tiempo, ya estamos ante un supuesto de tener que pagar recargos y actualizaciones. Es decir, si te resulta a cargo, si te resulta un impuesto a pagar en la declaración, si las retenciones que te hicieron durante todo el año o los pagos provisionales que se hicieron durante todo el año no son suficientes para cubrir el impuesto anual,
esa diferencia que se genere en la declaración anual, pues nos va a generar recargos y actualizaciones por el hecho de presentarlo después del 2 de mayo. Recordemos, y aquí quiero hacer énfasis o resaltar un punto. Recordemos que el impuesto sobre la renta es un impuesto que se determina por ejercicio respecto a un ejercicio completo, es decir, de enero a diciembre tenemos que calcular el impuesto sobre la renta, pero la ley nos da la posibilidad de realizar pagos provisionales conforme vamos recibiendo los ingresos. Es decir, el asalariado con cada quincena, pues le van quitando sus impuestos quincenalmente. Y esos descuentos quincenales, pues son a cuenta del impuesto anual que se va a calcular ahora en la declaración anual. Entonces, durante el ejercicio, podremos estar haciendo pagos provisionales, que esto lo hacen las personas físicas con actividad empresarial o profesional. Podemos hacer pagos definitivos, que son aquellos pagos que hacemos respecto a ingresos específicos, y podemos hacer pagos o anticipos del impuesto vía retención. Entonces, vamos a hacer pagos durante todo el ejercicio mediante estos tres tipos de anticipos, llamémosle así. Pagos provisionales, pagos definitivos y retenciones. Entonces, todos esos pagos anticipados que hicimos durante el año nos van a servir para restarlos en la declaración anual. Y entonces ahí es donde surgen las diferencias. Pongamos que de ciertos ingresos yo tengo que pagar de impuestos 1,000 pesos, pero me retuvieron en todo el año 1,100 pesos. Entonces me retuvieron un poquito de más. Ahí es cuando se genera el saldo a favor por retenciones excesivas, incluso por aplicar deducciones, etcétera, ¿no? Entonces, regresando al punto, una consecuencia por no presentar la declaración o en este caso, presentarla fuera del plazo, es que nos va a generar recargos y actualizaciones. Otra consecuencia que nos va a generar el hecho de no presentar la declaración, pues es el tema de las multas. Y hablamos de todas las personas físicas, no solamente de asalariados. El de actividad empresarial, el profesionista, el de arrendamiento, que no presente su declaración anual, pues está en el riesgo de que la autoridad se lo requiera y al detectar que no hubo cumplimiento, pues viene enseguida la multa. Y las multas en la actualidad, pues no son nada baratas, ¿no? Entonces, esto es un tema importante que tenemos que considerar. En el tema de los asalariados, les decía, hay obligados y hay no obligados. Los obligados, digo, es eso, están obligados a presentar su declaración. Al día de hoy, no he visto que la autoridad se vaya contra los asalariados. Al día de hoy, hay muchos asalariados obligados que no han presentado su declaración. Eso es una realidad. Pero podemos decir que al día de hoy, pues la autoridad no se ha abocado a revisar el cumplimiento de los asalariados. Pero como van las cosas, yo no espero que esto se alargue tanto, pero en algún momento le van a empezar a pegar a los asalariados, principalmente a los de mayor ingreso, que en este caso es donde hay mayor impuesto. Entonces, las multas es un tema importante a considerar por no presentar la declaración, por no presentar los avisos de compensación. Recordemos que las personas físicas, o más bien las multas, se van a generar por obligación, no por declaración. Es decir, en mi declaración yo tengo que pagar ICR y tengo que pagar IVA. Son dos obligaciones, entonces es una multa por obligación, es decir, me van a poner dos multas, una multa por IVA
y una multa por ICR. Entonces, ahí ese es un tema. Cuando vienen las multas, se pone muy complicado porque las multas son por obligación. Otras consecuencias que debemos tener en cuenta que puede suceder al momento de que no presentamos la declaración es que no podríamos emitir facturas. Recordemos ahora el tema de la restricción de los certificados. ¿Qué es esto de los certificados? O de nuestra firma electrónica. Recordemos que en la actualidad la emisión de facturas o comprobantes fiscales son electrónicas. La comprobación o los comprobantes fiscales ya no son como antes los conocíamos, facturas de papel donde lo imprimían en una imprenta. No, en la actualidad las facturas son solamente electrónicas y para poder emitir yo mis facturas necesito un certificado que me proporciona el SAT. Entonces, si yo no cumplo con mis obligaciones fiscales, que una de ellas es la declaración anual, pues la autoridad me puede restringir el uso de mi certificado. ¿Qué significa eso? Que no voy a poder emitir las facturas. Y entonces, si no emito facturas, pues ¿cómo le cobro a mis clientes? ¿No? Entonces, ahí está el punto. No vas a poder emitir facturas. Es una posibilidad que la autoridad te restrinja tu certificado y con eso te obstaculice en la emisión de tus facturas y por lo tanto no vas a poder trabajar. Otro tema es el caso del RECICO, el régimen simplificado de confianza. Recordemos que una causa por la cual nos van a sacar de ese régimen es el hecho de no presentar la declaración anual. Obviamente, bueno, en este caso, como lo establece ese artículo 113I de la ley de renta, es que nos va a sacar sin que haya un aviso de por medio. O sea, cuando vamos a querer facturar o a presentar nuestra declaración, nos vamos a dar cuenta que ya no podemos porque ya el sistema ya nos sacó. Entonces, aguas ahí, el tema de la declaración, especialmente con los RECICO, es muy importante. Otro tema muy importante que quiero resaltar es el tema de la opinión negativa en el RFC. Cuando uno deja de presentar declaraciones, pues obviamente son pendientes que tenemos en el sistema, en el RFC, y por lo tanto se genera una opinión negativa. Esta opinión negativa, ¿qué es esta opinión negativa? Pues es digamos, un reporte, un documento que emiten la autoridad, el SAT, y esta opinión de cumplimiento, así se llama, la opinión de cumplimiento puede ser positiva, puede ser negativa. Es negativa cuando tienes pendientes, cuando tienes adeudos, cuando tienes obligaciones pendientes que no has cumplido, y cuando tienes opinión positiva, pues obviamente estás al corriente, no hay problema. Pero quiero resaltar que esta opinión de cumplimiento se ha vuelto, digamos, como un pase para casi todos los trámites ante el SAT, incluso ante otras, incluso ante particulares. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de estar incumplido con mis obligaciones fiscales, pues me va a obstaculizar de entrada con trámites en el SAT. Posiblemente con trámites ante otras autoridades, llámese IMSS, Infonavit, licitaciones. Mis mismos clientes o proveedores, en algunos casos me van a pedir mi opinión de cumplimiento. Entonces, este tema de la opinión de cumplimiento es un tema importante que tenemos que considerar para efectos de el cumplimiento de obligaciones. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Vamos claros? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, a sus órdenes, dígame.
Muchas gracias. Yo sí tengo una pregunta. Sí. Cuando mencionan los asalariados obligados, comenta Ajá. que si solicita al patrón que no presente la declaración anual, pero en dado caso que después quieran presentarla, ¿hay algún problema? ¿No se puede meter Ok. una complementaria? Ok, perfecto. Buena pregunta. Yo omití ese dato. Si yo le digo a mi patrón, oye patrón, no presentes mi declaración, o por el contrario, le digo a mi patrón, tú presenta mi declaración, cualquier cosa, cualquiera de las situaciones, yo puedo presentar mi declaración posterior. Si el patrón presenta, si yo no estoy obligado y el patrón lo presenta por mí, posteriormente yo puedo presentar mi declaración. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí rápidamente. La declaración que presenta el patrón no es como tal una declaración. Creo que le hemos llamado mal, ya en la práctica le hemos dado mal el nombre. Lo que presenta el patrón es un cálculo. Hace el cálculo del impuesto anual y hace un informe al SAT. ¿Sí? Es un simple cálculo. Lo importante, o digamos, lo resaltar en este cálculo que hace el patrón y lo presenta al SAT, es que en ese cálculo, obviamente, el patrón no está considerando mis deducciones, en el caso de que yo tuviera deducciones. ¿Sí? ¿Qué sucede con ese cálculo? El patrón hace el cálculo a fin de año, en el mes de diciembre, hace el cálculo. Si en ese cálculo el patrón dice, del impuesto que calculamos, resulta que hay una diferencia a cargo del trabajador, entonces te lo tiene que descontar en la nómina, en la siguiente nómina. O si tienes saldo a favor en ese cálculo que hace el patrón, te lo tiene que compensar con tu siguiente quincena. Básicamente así funciona. Entonces, sí, la respuesta sería sí puedo presentar una declaración posteriormente. Después, aun cuando el patrón haya presentado ese ajuste anual. Aquí tengo una pregunta de Carlos Álvarez. Dice, yo tengo una pregunta. Si yo soy en actividad empresarial y asalariado al mismo tiempo y resulta saldo a favor en mi anual de asalariado, ¿puedo compensar contra actividad empresarial? Bueno, aquí tenemos que resaltar que en el caso de la actividad empresarial, sí se conjunta con el cálculo, digamos que sí se lleva, sí se lleva con la declaración o el cálculo de los salarios. Sí se puede hacer. De hecho, dentro de la misma declaración, se puede hacer ese acreditamiento en la misma declaración. No es una compensación, sino es un acreditamiento entre las mismas retenciones y pagos provisionales que se hacen. Cosa distinta, aquí quiero resaltar el reciclo. Más adelantito lo vamos a ver, que el reciclo es un cálculo aparte. Ese sí está separado, pero en el caso de actividad empresarial con salarios, sí se puede hacer. Sí se puede. No es compensación, es un acreditamiento. Espero haber aclarado la duda. Muy bien, entonces continuamos. Perfecto. Tengo a Bellani Trujillo, dice, la salida del régimen de reciclo y después de pagar los recargos por presentar fuera de plazo dentro del nuevo pago provisional, ¿en qué régimen estaría? Ok, creo que esos temas lo íbamos a tocar un poquito más adelante, pero les comento. La salida del régimen del reciclo es, digamos, hay dos tipos de salida, ¿no? Te sales del régimen reciclo porque rebasas los 3,5 millones si eres persona física. Esa es una forma de que te sales del reciclo y te vas a la actividad empresarial o a la actividad que te corresponda, porque en el reciclo puedes estar por arrendamiento, puedes estar por intereses o por actividad empresarial, ¿no?
Entonces, si te sales del reciclo, te vas al régimen que te corresponda. Si es actividad empresarial, pues te vas a empresarial. Si estabas en reciclo por arrendamiento, pues te regresas a arrendamiento. Y después dice, y después de pagar los recargos por presentar fuera de plazo. Ok, aquí el tema es donde quería puntualizar. 1, te sales del reciclo por rebasar el monto de 3 millones. Te sales y te vas al régimen y el próximo año, supongamos que ahora en el 2023 rebasas, te sales del reciclo, te vas a actividad empresarial el resto del año presentando las declaraciones complementarias y el próximo año, si vuelves otra vez a recuperar, a estar debajo de los 3 millones y medio, puedes regresar al reciclo. Pero si te sales del reciclo por incumplimiento, que más adelante vamos a ver los motivos de salida también, si te sale, una de las causas de salirte del reciclo es no presentar la declaración anual o no presentar declaraciones provisionales, 2 declaraciones, si no me recuerdo, 2 consecutivas o no, o 3. Ahorita vamos a ver más adelante. Si no presentas declaración anual, no presentas declaraciones provisionales, es causa de que te salgas del reciclo y te vas al régimen que te corresponda, pero esa causa de salirte por incumplimiento te saca definitivamente. Ya no puedes regresar al reciclo. ¿Vale? Eso es un tema importante que tenemos que considerar. Si estamos en reciclo, tenemos que cuidar el cumplimiento porque si te sacan del reciclo ya no puedes regresar si te sales por incumplimiento. Ese es un tema importante. Espero haber aclarado. Si no quedan aclarados, replanteen la pregunta, por favor. Vamos adelante. ¿Qué se requiere para presentar la declaración anual del año 2023? Pues prácticamente 3 elementos. La firma electrónica, en el caso de que haya un saldo a favor, si el saldo a favor es mayor a 10,000 pesos y se modifica la cuenta clave, es decir, entro a mi declaración y veo que tengo un saldo a favor de 12,000 pesos. Vamos, me fue muy bien este año. 12,000 pesos. Pero nunca he registrado una cuenta o voy a modificar la cuenta que tenía registrada porque esa cuenta ya no la tengo, no sé. Voy a modificarla. Por ese hecho, tengo que firmar esa declaración con firma electrónica. No me va a dejar enviar la declaración si modifico la cuenta y si el saldo a favor es mayor a 10,000 pesos. RFC y contraseña, es decir, no necesito la firma electrónica si el saldo a favor es menor a 10,000 pesos y no le modifico nada. También solamente contraseña si el saldo a favor es mayor a 10,000 pesos hasta 150,000 pesos si uso la cuenta bancaria que ya está registrada en el sistema. Ajá. Entonces, y bueno, el saldo a favor mayor a 150,000 pesos no entra en devolución automática. Más adelante lo vamos a ver, pero por si a alguien le surge esa duda por ahí ahorita. Entonces, esto es básicamente lo que requiero respecto a documentación, a información. Esto es básicamente lo que requiero. Ahora, devolución de saldo a favor. Ya vamos a entrar en el tema de que ya presento mi declaración, veo que hay un saldo a favor. Devolución del saldo a favor en sistema automático de devoluciones. ¿Qué es esto del sistema automático de devoluciones o SAT? SAT lo vamos a escuchar en algunos casos. En el SAT lo mencionan como el SAT, ¿no? Este sistema automático de devoluciones quiere decir que me lo van a devolver de manera automática sin tener que presentar una solicitud formal. Y considerando que este trámite reducido, digamos,
es una facilidad administrativa. La devolución de impuestos está regulada en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 22, y ahí está el procedimiento de cómo debe operar un trámite de devolución. Básicamente, este trámite de devolución de entrada tenemos que dura 40 días hábiles, es decir, 2 meses. En 2 meses, el SAT me debe devolver mi saldo a favor en el trámite normal, digamos. Pero el sistema de devoluciones automáticas en la declaración anual es una facilidad administrativa. ¿Sí? Es una, digamos, es una facilidad que se le da a los contribuyentes para que puedan acceder de manera rápida, digamos así, a la devolución de su saldo a favor. Y esto es importante también para la autoridad porque imagínense ahora en el mes de abril que todo el mundo tuviera que solicitar su devolución de 40 días hábiles, pues sería posible para la autoridad resolver todas las devoluciones en el trámite normal. Entonces, otra cosa, ¿qué es este sistema automático de devoluciones? Les estoy dando esta información para que consideremos que ¿por qué no me devolvieron? ¿Por qué salió rechazada? Lo vamos a ver más adelantito, pero quiero darles esta información para que tengamos la idea de por qué se generan rechazos. El sistema automático de devoluciones es un cruce de información. Recordemos que en la actualidad la declaración está precargada con los ingresos que yo ya tuve. Mis salarios, toda la facturación que yo emití ya está precargado en el sistema. Entonces, digamos que la declaración se alimenta con toda la facturación de nómina, toda la facturación que se emitió durante un año, ahí está ya precargado, ya está prevalidado. Y ahora, al yo presentar mi declaración y ver que hay un saldo a favor, el sistema hace cruce de información, cruza la información entre lo que yo estoy declarando y lo que declaró mi patrón, por ejemplo, en el caso de los salarios. Se cruza la información, si la información, digamos, hace match, coincide mi declaración con la información que presentó mi patrón, y entonces ese saldo a favor viene para acá, procede la devolución, ¿sí? Entonces, ¿por qué se rechazan las devoluciones? Pues esa sería como la pregunta que muchas veces sucede, ¿no? Mi devolución resultó rechazada y ahora ¿qué hago? Bueno, hay diversos puntos que tenemos que considerar en el tema de la devolución automática. Insisto, es una facilidad administrativa y vamos a ir viéndolo un poquito a poco. Primero, es importante que previo a presentar la declaración, es probable que muchos de ustedes ya hayan presentado su declaración, pero bueno, previo a presentarla, un punto importante que debemos considerar es no modificar la información precargada. Y esto hago énfasis cuando vemos que hay un saldo a favor. ¿Por qué lo digo? Se supone que lo que ya está precargado en la declaración anual ya está hasta cierto punto prevalidado, ¿sí? Es decir, el sistema ya aceptó como hasta cierto punto bueno esos datos precargados. No los debemos modificar. ¿Qué sucede si lo modifico? Sucede que el sistema considera que estoy alterando los datos ya previamente prevalidados. Y entonces lo que va a suceder es que automáticamente se va a rechazar. ¿Por qué? Porque yo ya le estoy diciendo al sistema que lo estoy modificando. Entonces, ¿qué es lo que sugiero en estos casos? Cuando yo entro a mi declaración anual, veo que hay un saldo a favor, pues vámonos, lo presento así tal cual, sin modificarlo, aun cuando yo considere que hay inconsistencia en los ingresos. ¿Por qué?
Yo presento la declaración así tal cual como está y voy a esperar que pase ese saldo a favor, que me lo devuelvan. Y enseguida viene el segundo punto, presentar una complementaria donde yo ya haga las modificaciones y ahora sí genero el saldo a favor correcto. Supongamos que el saldo a favor era mayor y el SAT me debe devolver una cantidad mayor. Entonces, presento esa complementaria. Obviamente, esta complementaria ya no me la van a devolver. Tengo que pasar al tercer punto. Presentar el formato electrónico de devoluciones. Aquí ya pasamos a la solicitud formal que les decía. Hay dos solicitudes de devolución. La devolución automática, que es el sistema, que es la facilidad administrativa, la devolución automática, y el formato electrónico de devoluciones, que es, digamos, la solicitud formal de devolución, que es el que les decía que tarda por lo menos 40, o máximo, más bien, máximo 40 días hábiles en que me devuelvan. Entonces, salió rechazada mi devolución en la complementaria, pues me voy a presentar la solicitud formal de devolución. Obviamente, al presentar el FED, el formato electrónico de devoluciones, pues voy a pedir solamente la diferencia, ¿no? Que no me devolvieron en la segunda declaración. Cuarto punto. Por aquí hay una pregunta. La automática, ¿cuánto tarda? Ok, buena pregunta. La automática deben ser máximo 10 días hábiles. 10 días hábiles a partir de la fecha que se presentó. Por ahí hay unos que presentaron antes del 1 de abril, probablemente. Otros lo presentaron el 1 de abril. Pero recordemos que se atravesó por ahí la Semana Santa, 2 días inhábiles. Entonces hay que considerar que son 10 días hábiles. Si tú lo presentaste, lo presentaste el sábado 1 de abril, pues apenas estamos corriendo 7 días hábiles, ¿no? Prácticamente. Entonces es probable que esas devoluciones, si ya te fue bien, pues posiblemente te están cayendo en estos días o los días de la próxima semana, ¿no? O finales de la próxima semana, ¿no? En caso de que proceda la devolución. Obviamente es, perdón, me brinqué. 10 días hábiles, se autoriza la devolución, probablemente 3 días hábiles adicional para que se lleve a cabo el depósito. Recordemos, aquí quiero resaltar otra vez otro punto importante. Quien autoriza la devolución o la declaración es el SAT. El SAT no tiene ahí en la oficina del SAT, no tiene una cuenta, no tiene dinero. El SAT no es quien tiene el dinero. Quien tiene el dinero, quien tiene los impuestos, pues es la Tesorería de la Federación. Entonces, el SAT autoriza la devolución y le manda una orden a la Tesorería de la Federación para que la TESOFE haga la devolución o el depósito. Entonces, ahí tan solo ya estemos pensando en tiempo. Esa orden del SAT a Tesorería de la Federación debe tardar por lo menos 3 días. Entonces, una devolución se puede tardar, una muy rápida, 4 días después de presentarla, 3 días, hasta 10 días hábiles después de haber presentado. Entonces, hay trámites que en 3 días te lo devuelven. Por eso es que en algún momento se sacaba ese anuncio de que no, tú presenta tu declaración y en 3 días ya lo tienes. Sí, en algunos casos sí, pero en algunos casos se va hasta
10 días hábiles posteriores. Bien, supongamos que, regresando al punto, que la devolución formal en el FED de la devolución me sale negada, es decir, la autoridad me niega la devolución, entonces procede promover medios de defensa en contra de esa negativa. La solicitud de devolución formal, el FED, puede resultar o puede concluir en tres formas. Una, me devuelven la totalidad del saldo a favor que solicito. Dos, me devuelven de manera parcial el monto que yo solicité. Es decir, yo solicité una devolución de 5,000 pesos, pero el SAT me devuelve 3,000 pesos y me negó 2,000 pesos y me dice por qué me negó. Esa es una devolución parcial. Y la tercera es, me niega la devolución. Tenemos tres respuestas, ¿sí? Incluso puede haber una cuarta, pero es muy raro que exista en estos casos, pero puede suceder que la autoridad no diga nada, que no me conteste. Y en ese caso se considera que hay una negativa. Entonces, cuando hay una negativa por parte de la autoridad, del SAT, y no me devuelve la devolución o me devuelve de manera parcial, contra esa respuesta yo puedo promover un medio de defensa dentro del plazo de 30 días hábiles. Y esto es importante, considerar que tengo 30 días hábiles posteriores a que me notifican la respuesta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando resulta rechazada mi devolución? Pues, un punto importante es, si sale rechazada totalmente, tengo que ver cuáles son los motivos del rechazo. En algunos casos, algunas deducciones no pasaron, no cumplieron requisitos. Algunos casos, me dice que el patrón pues no ha pagado los impuestos que te retuvo. Pueden ser miles de causas, ¿no? Incluso el tema de, en algunos casos, no es que se rechace, sino que no cae el depósito. Esos casos de que la declaración no está rechazada, pero ya llevo 15 días, 20 días, un mes, y resulta que no me cae el depósito. En muchos de esos casos se trata de problemas con la cuenta bancaria. Posiblemente la cuenta bancaria tenga alguna restricción, no puede recibir depósitos, la cuenta ya no está vigente, elegiste una cuenta que ya no utilizas, que ya está cancelada, etc. Entonces, ese puede ser un motivo. El problema que cuando la devolución está autorizada en automática, en esta devolución automática, y hay problema con tu cuenta bancaria, tienes que hacer un trámite para cambiar de cuenta y no debes pedir devolución formal. Ahí, importante, no debes presentar el punto 3, no debes presentar el FED, porque te van a decir que tu devolución ya está autorizada, solo tienes que actualizar tu cuenta clave. Entonces, va a haber ciertas circunstancias que pueden hacer que nuestra devolución no caiga o que salga rechazada. Pero cuando sale rechazada, importante es identificar cuál es el motivo del rechazo. En algunos casos, y esto ha venido sucediendo durante pues varios años, pudiéramos decir, es que en algunos casos son problemas del sistema del SAT. Y aquí, en años pasados sucedía esto. Los que presentaban así como que estaban muy apurados, ya espero que llegue el mes de abril porque ya quiero presentar la declaración, me interesa mi saldo a favor. Y no se esperaban a que llegara el 1 de abril, lo presentaban por ahí del 31 de marzo, 30 de marzo,
De hecho, el SAT sacaba el sistema a partir del 23, 20 por ahí. Ya sacaba el sistema, ya lo ponía a funcionar. Y las personas, pues vámonos de volada a presentarlo para que lo que sucedía es que los procesos de, digamos, la corrida de proceso de la devolución automática, el SAT lo hace ya entrado abril. Entonces, si tú lo presentas en marzo, los últimos días de marzo, pues es probable que no se corra el proceso sino hasta abril. Entonces, no tiene sentido que lo presentes en marzo. Entonces, ese es un tema importante que tenemos que considerar también. Bien, hasta aquí vamos bien. ¿Alguna pregunta? Tengo aquí una pregunta, dice, ¿y si presento años anteriores y quiero acreditación, es necesario hacer algún otro proceso? Bueno, ok, es un buen punto que tocas, Carlos. Podemos presentar las declaraciones, como les decía, hasta 5 años antes, es decir, ahora en 2023, a más tardar el 30 de abril, puedo presentar la declaración del año 2018. Después del 30 de abril, pierdo el 2018 por prescripción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a señalar ahí? Ahí, en ese caso, sí vamos a señalar compensación. Recordemos que cuando presentamos la declaración, podemos elegir 3 opciones respecto al saldo a favor. Respecto al saldo a favor que vamos a determinar en la declaración, podemos elegir devolución, compensación o sin selección. Es decir, el saldo a favor quiero que me devuelvas o el saldo a favor no quiero que me lo devuelvas, lo quiero compensar contra un impuesto de un ejercicio posterior. Allí sí se puede. O simplemente, pues no quiero elegir nada, no necesito dinero, quiero que se lo quede el gobierno, pues entonces sin selección. Listo, presento mi declaración sin selección. Posteriormente, si estoy en tiempo, pues en otro momento puedo presentar otra declaración complementaria y ahí sí elegir una opción, ¿no? Entonces sí se puede presentar hasta el 2018 y hay que elegir compensación para compensarlo contra ICR de ejercicios posteriores. Muy bien. Entonces, continuamos. ¿Quiénes no pueden aplicar o en qué casos no aplica devolución automática? Aunque tú lo presentes 10 veces, no va a pasar. ¿En qué casos? Bueno, cuando las personas físicas tuvieron ingresos en copropiedad, sociedad conyugal o sucesión. ¿Qué es esto? Supongamos que tengo yo un inmueble por arrendamiento, tengo ingresos por arrendamiento en copropiedad con mi socio, con alguna otra persona, o tengo ingresos en sociedad conyugal, es decir, los ingresos que percibo lo comparto con mi cónyuge, o la última es que tuve ingresos por sucesión, es decir, ingresos que me fueron heredados. Esos, si se genera un saldo a favor derivado de estos ingresos, esos no entran en devolución automática. Si tienes un saldo a favor originado por estas actividades o por estos ingresos, tienes que presentar el formato electrónico de devoluciones. Obviamente, primero la declaración y luego el formato electrónico de devolución. Si tu saldo a favor es mayor a 150,000 pesos, te felicito, te fue muy bien, pero no entra en devolución automática. Tienes que presentar formato electrónico de devoluciones. Presentas declaración con contraseña debiendo usar e-firma. Es una posibilidad. Entiendo que el sistema ya tiene esa restricción, te restringe a usar la firma, pero puede ser que pase por ahí algo y pase tu declaración con contraseña debiendo presentarlo con firma.
no va a pasar. Presentas el FED antes de que se resuelva el SAT. ¿Qué es esto? Recuerden que tenemos dos tipos de devolución automática y devolución formal. Ya presenté mi declaración con devolución automática y me desesperé. Ya estamos a 14, 13 de abril y no me ha caído la devolución. Me desesperé y presenté la solicitud de devolución automática. Entonces pierdo el beneficio de la devolución automática. ¿Sí? Ahora sí que por desesperado. Entonces ese es un tema que hay que cuidar. Si no te ha caído la devolución todavía a este día, está todavía a tiempo. Al presentar declaración no señalas devolución, lo que les mencionaba hace un momento. Podemos elegir tres opciones: compensación, devolución o sin selección. Si por error yo señalé compensación y me doy cuenta después, pues presento una declaración complementaria haciendo esa corrección, cambiándolo a siempre y cuando lo presente dentro de la fecha límite para devolución automática, que esto es el 31 de julio. Siguiente, presentas la declaración después del 31 de julio, que son las fechas que mencionamos. Si tienes saldo a favor, va a entrar en automático siempre cuando lo presentes hasta el 31 de julio. Después de esa fecha, ya no hay devolución automática, tienes que presentar el FED. Si estás en la lista del 69B o tus retenedores lo están, sorry, pero tu automática no va a proceder. ¿Qué es esto del 69B? Bueno, es un tema muy amplio, pero básicamente tiene que ver con personas, clientes que realizan operaciones simuladas o que emiten facturas sin tener el respaldo para las actividades. Es decir, yo soy un vendefacturas, ¿no? O mi patrón está en esa situación, que está con operaciones ahí medias turbias, y el SAT ya lo detectó y estoy en un listado posiblemente definitivo. Entonces, esa situación me va a hacer que mi devolución no entre en automático. Si te cancelaron el certificado durante el 2022, también es como un castigo ahora. Recordemos lo que mencionaba hace rato. Te cancelan el certificado por ser. Si sufriste eso en el 2022, puede ser un motivo de que tu declaración no pase en automático. Y también, definitivamente, lo que habíamos mencionado, los saldos a favor de años anteriores no entran en devolución automática, insisto, solamente se devuelve de manera automática el saldo a favor del ejercicio 2022. Ahora, ¿cuáles son algunas novedades? Realmente no hay muchas novedades en este nuevo formulario de la declaración. Obviamente en personas físicas, en personas morales sí hubo algunas novedades importantes, pero acá en personas físicas, pues solo podríamos destacar entre los más visibles que se agregó el régimen el régimen simplificado de confianza como un régimen aparte, por separado, para determinar el impuesto por reciclo de manera particular. Es decir, el reciclo va a calcular su impuesto aparte. Lo puedes presentar junto con sueldos. Si tienes sueldos, si tienes otra actividad, lo puedes presentar junto. Me refiero al mismo momento. O lo puedes presentar en distintos momentos, es decir, presento primero mi declaración de sueldos, le envío mi declaración de sueldos y luego presento la de reciclo. O sea, es indistinto. Lo puedes hacer de cualquier forma, pero se agrega este régimen.
También podemos encontrar que agregan ya dentro del formulario algunas elecciones o opciones que tienes que seleccionar para afirmar o negar respecto, o para aceptar, más bien, para aceptar y reconocer, o lo contrario, los ingresos que están precargados. Pareciera que este tema es algo muy sencillo, o sea, pues sí, le doy que sí, listo, ¿no? Pero prácticamente la autoridad le está dando formalidad a lo que está establecido en las leyes. Recordemos que las contribuciones son autodeterminables y que yo estoy aceptando lo que está precargado en la declaración, es decir, no puedo culpar en algún momento y decirle al SAT, oye SAT, tú me pusiste ahí algunos ingresos que no eran míos y me hiciste trampa, ¿no? Ahora le están poniendo este punto para decir, no, pues tú lo aceptaste, tú lo revisaste, quiere decir que estuviste de acuerdo. Entonces, en un momento posterior no podemos venir y decirle al SAT, oye, pues se me hace que me hiciste trampa y me pusiste cosas que no eran mías. Ahora ya no es posible. Otro tema importante en el tema de los asimilados a salarios, se agregó este apartado para afirmar si somos personas físicas integrantes de sociedades cooperativas de producción. Recordemos que los integrantes, personas físicas de sociedades cooperativas, tienen ingresos exentos, ¿sí? Cuando presentan declaraciones a través de las personas físicas, las sociedades cooperativas. Entonces, están ligando con este apartado, están ligando los ingresos que está señalando la persona física con los ingresos que va a reportar la sociedad cooperativa de producción con la que estén ligadas estas personas físicas. Entonces, aquí hay un tema de vinculación entre los ingresos exentos que está declarando una con la otra, ¿no? Ese es un tema también que se agregó. Y bueno, al final tenemos el tema de la determinación de los impuestos. Se separan los conceptos. Si tienes saldo a favor en Recico, te va a mostrar un saldo a favor de Recico. Si tienes un saldo a favor de actividad empresarial, de salarios u otros conceptos, te va a señalar otro saldo a favor. Es decir, vas a tener dos saldos a favores o dos cantidades a pagar, dependiendo de lo que te resulte. Incluso vas a generar dos acuses. Muy bien. ¿Vamos bien? ¿Tenemos alguna pregunta? Muy bien. Otras consideraciones que tenemos que tener en cuenta es que es importante, antes de presentar la declaración o en el transcurso de tu actividad económica, es saber si estás obligado a declarar o no. Insisto, hay asalariados obligados, hay asalariados no obligados y todos los demás de entrada sí están obligados, ¿no? Entonces hay que revisar si tienes la obligación. Revisar los datos precargados en la declaración. No nos debemos confiar con que ya están precargados los datos. Recordemos que la precarga de datos, cuando es de nómina, por ejemplo, si mi patrón emite un recibo de nómina recientemente, que a la fecha pues ya no podría, me tengo que esperar por lo menos 10 días hábiles para que en el sistema se vea precargado los ingresos de la nómina recién emitida. Por ejemplo, se precargan también los pagos provisionales que hayas hecho en el ejercicio. Entonces, si tú haces una corrección, si haces un pago provisional hoy, y si ese pago, si esa declaración complementaria, presentas una declaración complementaria y esa declaración complementaria te genera un impuesto a pagar,
te tienes que esperar por lo menos 48 horas para presentar la anual, para que veas precargada esa información que pagaste. Si la declaración complementaria del mes que presentaste no te resulta impuesto a cargo, entonces solamente te esperas por lo menos 24 horas y ya debe aparecer actualizada la declaración anual. Entonces, estos son puntos que tenemos que considerar respecto a los datos precargados. Perdón. Recordemos que tenemos visores, por lo menos tenemos 4 visores. Aquí, bueno, mencioné 2 por el tema de salarios, pero tenemos visores de nómina tanto para trabajador como para el patrón. Tenemos otro visor en el tema de deducciones personales y tenemos otro visor especial para el régimen simplificado de confianza, para el tema de las facturas emitidas y recibidas. Entonces, por ahí ya por lo menos tenemos 4 visores que te sirve revisarlos antes de presentar la declaración, porque en el mismo visor te hace observaciones. Si hay algún error en los recibos, te hace la observación desde el visor. Entonces, desde el mismo visor, tú ya puedes identificar cuáles son algunas inconsistencias. También tienes que revisar las deducciones autorizadas. En el caso de las personas con actividad empresarial, profesional, arrendamiento, el tema de las deducciones autorizadas. Si estás aplicando deducciones, verificar que estén correctamente. Vamos, que hacer una revisión entre lo que está en la declaración anual y lo que tienes en los pagos provisionales, o incluso hacer una revisión más a detalle factura por factura. Y por último, digo, puede haber otros, pero estos son como los que considero importantes: llevar tu contabilidad de manera adecuada. Recordemos que hay contabilidad formal que establece el Código Fiscal, que es una contabilidad electrónica, que hay ciertas personas físicas obligadas a llevar contabilidad electrónica, o hay ciertas personas físicas con ingresos menores, incluidas las personas en reciclo, que están, digamos, liberadas de llevar una contabilidad formal, pero eso no las, digamos, las libera de llevar una contabilidad simplificada. Y nos referimos a contabilidad simplificada el tema de llevar controles, es decir, saber cuántos son mis ingresos, identificar mis gastos, identificar mis pagos provisionales, identificar mis depósitos bancarios, vamos, controles. Cuando decimos contabilidad simplificada es que debo llevar por lo menos un control básico de mis operaciones, ¿no? Y ya ni se diga de la contabilidad formal, que ya debes llevar como tal registros contables. Y aquí es el tema de que, oye, pues necesito un contador o no necesito un contador. Siempre digo, no es porque yo sea contador, pero bueno, al final siempre el tema fiscal es un tema muy cambiante, muy dinámico, complejo, que incluso hasta los profesionistas, contadores, fiscalistas, resulta complejo entender ciertos conceptos. Entonces, imagínense a los que no están en esta materia, ¿no? Pero bueno, continuamos. Otro tema a considerar es lo que había mencionado hace rato: registrar en el trámite de devolución una cuenta bancaria vigente. Eso hay que tener cuidado. El sistema registra las cuentas bancarias, pero no las elimina. Si tú entras a tu declaración, vas a encontrar posiblemente que tienes 2, 3 cuentas bancarias registradas ahí. Si eliges una incorrecta, pues tu trámite va a rechazarse.
importante no alterar la información precargada. Hemos conocido, nos ha tocado ver casos donde les venden supuestos contadores, gestores. Dice, bueno, mira, le podemos poner aquí un numerito más, un cerito más, mira, te va a generar un saldo a favor, sí te lo van a devolver. Y sí, efectivamente, hubo casos en años pasados donde sí se efectuaron devoluciones, sí les devolvieron a ciertas personas de más, pero ¿qué creen? Al SAT no se le pasa nada. 5 meses, 6 meses después, les llega el aviso, les llegó, porque yo tuve a la vista esos casos, donde les llegó el aviso a estos trabajadores de una dependencia que conocimos por ahí. Les llegó el aviso donde, oye, te devolvimos tanto de más, tienes tantos días para devolverte o te vamos a iniciar el procedimiento administrativo de ejecución. ¿Vale? Entonces, ¿qué es esto de, pues te vamos a ir a cobrar, te vamos a embargar, ¿no? Entonces, aguas con eso de alterar información. Y bueno, en el caso de diferencias en retenciones, no se visualizan pérdidas pendientes por aplicar, diferencias en conceptos de nómina. Recordemos que todos estos temas, las retenciones, las pérdidas pendientes por aplicar, los conceptos por deducciones de nómina, pues estos tienen, si detectamos en nuestra declaración, detectamos que hay diferencias en estos conceptos, no los vamos a resolver en la declaración anual. Tenemos que presentar, si se trata de retenciones, tenemos que presentar las declaraciones complementarias en el mes donde se generaron esas retenciones. Y como les decía, esperar por lo menos 24 horas para que se vea reflejado las retenciones. Si son pérdidas fiscales pendientes de aplicar, las generé en la declaración anual del año pasado, pero hubo un error de sistema o un error que yo no lo señalé, pues tengo que irme a la declaración origen, presentar una complementaria y señalar el monto de la pérdida pendiente por aplicar. Recordemos que son saldos que se van corriendo. Entonces, si no aparece en mi declaración del 2022 un monto de pérdida pendiente por aplicar, pues me tengo que ir a la declaración origen. Si es un tema de nómina, recordemos que la nómina se precarga en la declaración. Si detecto diferencias en la nómina, en los conceptos de gastos por nómina, pues ni modo, me tengo que ir a cancelar recibos de nómina o a expedir recibos de nómina para que se pueda visualizar en la declaración estos conceptos. Entonces, básicamente puede haber otros puntos por ahí, pero básicamente les decía, la declaración se precarga en la mayor parte de los conceptos, principalmente en actividad empresarial, en reciclo, los conceptos se precargan, ¿sí? Entonces tenemos que ir a la declaración origen para hacer las correcciones. Pago en parcialidades. Resulta que, pues, no te fue tan bien, no fuiste el afortunado y pues presentas tu declaración y te das cuenta que tienes un impuesto a pagar. Pues siempre y cuando lo presentes a más tardar el 3 de mayo o el 2 de mayo, 2 de mayo dijimos, sí, 2 de mayo. Aquí hay un error, creo. Si lo presentas a más tardar el 2 de mayo, entonces puedes acceder a un pago de 6 parcialidades. Y esas parcialidades obviamente son pagos mensuales. Tienes que considerar que es un financiamiento. Y todo financiamiento pues trae actualizaciones e intereses. Entonces, pues si vas a pagar en parcialidades, considera que vas a pagar montos adicionales por
financiamiento. Y considerar que en el reciclo no aplica pago en parcialidades, solamente en sueldos y salarios. Muy bien. ¿Puedo presentar declaración informativa anual? ¿Existe como tal la informativa anual? Sí, sí existe la informativa anual. ¿Cuándo se da este supuesto? Bueno, pues cuando no tuve ingresos de los que ya analizamos, actividad empresarial, no tengo arrendamiento, no tengo salarios, no tengo ingresos de ese tipo. Ah, pero resulta que recibí un préstamo, tuve premios, donativos, que son conceptos exentos, o tuve viáticos, o vendí una casa, habitación, no soy, ¿qué les gusta? Soy un, pues, ama de casa, amo de casa, y pues no tengo ingresos, pero tengo una casa, y entonces la casa la vendí. Ah, bueno, estás obligada a presentar una declaración informativa respecto a esos ingresos. Recibiste una herencia, no tienes actividad económica, estás obligada a presentar esa información, obviamente considerando que esos ingresos sean mayores a 500,000 pesos cuando son ingresos exentos y 600,000 pesos cuando se trate de préstamos, premios o donativos en su conjunto, o sea, la suma de los tres, o si alguno de ellos rebasa esa cantidad. Es decir, alguien me prestó 700,000 pesos, me cayó en la cuenta bancaria, estoy obligado a presentar informativamente, informarle al SAT que tuve un préstamo de 700,000 pesos. No voy a pagar impuestos por ese préstamo. Es informarle al SAT. Pero algo importante que tenemos que considerar es si yo vendí una casa habitación, si tuve herencia y no informé estos conceptos exentos, estando obligado, atendiendo a lo que establece el antepenúltimo párrafo del 93 y el tercer párrafo del 150 de la ley, pueden perder la calidad de exentos estos conceptos si yo no le informo al SAT. Entonces, aguas con esto. Me ha tocado ver que le llega por ahí a los contribuyentes algún aviso del SAT donde le dice, detectamos que el año pasado o en el ejercicio 22 vendiste una casa habitación y no has presentado tu declaración anual. Esos avisos llegan. Entonces, es para que consideremos estos puntos. Reducir carga o riesgos fiscales. ¿Puedo pagar menos impuestos? ¿O puedo de alguna manera reducir riesgos fiscales? Sí, sí es posible. Sí es posible reducir impuestos en algunos casos. ¿Cómo? ¿Cómo puedo reducir la carga tributaria o minimizar riesgos fiscales? Bueno, primero, un punto que consideramos importante es que debes tributar en el régimen fiscal adecuado. Resulta que yo tengo un negocio, supongamos una lavandería. Tengo una lavandería, ¿no? Le solicito a un amigo que me ayude con mi registro en el RFC y me inscribe en actividad empresarial. No es el régimen adecuado. ¿Cuál sería el régimen adecuado? Pues busquemos una opción. Posiblemente te sirve el régimen simplificado porque tienes un beneficio, vas a pagar menos impuestos, no tienes que llevar tantos controles. Es decir, tributar en el régimen más adecuado a tu actividad.
De esa manera puedes reducir la carga tributaria. Haciendo esta comparación, pues el régimen de actividad empresarial pues paga más impuestos. El régimen simplificado paga menos impuestos. Entonces, esa es una manera legal, conforme está en la ley, de reducir la carga tributaria. Sustentar de manera adecuada las operaciones, es decir, que mis gastos tengan un sustento adecuado, sea indispensable para la actividad del negocio, porque de esa manera estoy reduciendo los riesgos. Es decir, me dedico a la lavandería, ¿no? Tengo mi lavandería, pero pues me fui de vacaciones. ¿A dónde les gusta? Cerquita, ¿no? Nos fuimos cerquita, nos hospedamos, nos la pasamos muy bien, pagamos los alcoholes y todo, y me traigo toda la factura de los alcoholes y lo meto a los gastos. Ahí no estoy sustentando bien las operaciones, estoy incrementando los riesgos y por lo tanto posiblemente voy a pagar menos impuestos metiendo esos gastos, pero si lo detecta el SAT, pues, ¿qué va a suceder? Pagar diferencias posteriores con posibles multas y recargos y entonces ya se complica. Aprovechar estímulos fiscales. Hay estímulos fiscales específicos dependiendo de la actividad que realices. Si te dedicas a transporte de pasajeros, tengo ¿cómo se le llaman? Un camioncito, tengo una ruta en la ciudad, puedo acceder a algún estímulo por transporte. Si tengo una sucursal en Chetumal, puedo acceder a estímulos de ICR del 50% al 8% del IVA. Es decir, con eso ya estamos reduciendo la carga tributaria, aprovechando estímulos fiscales. Y los estímulos fiscales son esquemas que están establecidos en la ley, entonces totalmente seguros. Aplicar manuales de cumplimiento, de esa manera minimizamos riesgos. ¿Qué es esto de aplicar manuales de cumplimiento? Pues es aplicar, digamos, políticas o, pues, digamos, una lavandería. Seguimos con la idea de lavandería. Lavandería de ropa, no hablemos de lavandería de otras cosas. Lavandería de ropa, pues, en el caso de aplicar manuales de cumplimiento, pues es verificar que mi contador está presentando las declaraciones, si tengo trabajadores, que se estén pagando a tiempo las cuotas, que se paguen completas las cuotas, que se hagan los recibos de nómina, revisar la facturación de mis proveedores, que no estén en el listado que esto que comentábamos, listado de 69, es decir, revisar que todo esté bien en mis obligaciones, en mis operaciones. Eso es aplicar manuales de cumplimiento. Como políticas, como instrumentos para que me ayuden a que todo esté en orden, todo vaya caminando bien. Estos son, digamos, algunos, puede haber otros esquemas que podemos aplicar para reducir de alguna manera la carga tributaria o minimizar riesgos fiscales. Vamos rápidamente en el tema de gastos, de deducciones personales. Hay dos tipos de deducciones. Deducciones personales que tienen que ver con directamente a las deducciones que puede aplicar la persona física, contribuyente, y hay deducciones autorizadas. Las deducciones autorizadas tienen que ver con aquellos gastos adicionales diversos que tienen que ver con el negocio, la luz, el internet, la gasolina, todos los demás gastos. Esos son deducciones autorizadas generales. Pero las deducciones personales son muy específicas y son solamente estas que vamos a ver. Gastos médicos. Los gastos médicos, honorarios dentales, psicología, de nutrición,
gastos hospitalarios, no entran la medicina que compras directamente en farmacia, esa no aplica, análisis clínicos, aparatos para rehabilitación, prótesis, los lentes ópticos graduados, también. Todos estos son, digamos, conceptos de gastos médicos que puedes deducir. Pides la factura a tu nombre, los pagas con tarjeta bancaria, crédito, débito, transferencia, y de esa manera puedes deducir. Gastos funerarios que no excedan del salario mínimo general elevado al año en estos gastos de gastos funerarios. En este caso no aplica la limitante en la forma de pago. Aquí lo puedes pagar de manera indistinta. Aquí nada más quiero acotar en el tema de los gastos médicos, son los gastos del contribuyente, su pareja, sus padres o hijos. ¿Sí? Entonces es ascendientes, descendientes en línea recta, con ciertas restricciones que estas personas sean dependientes económicos del contribuyente. Gastos funerarios también en este caso del contribuyente, aunque ya esté muertito, pero el contribuyente muertito también puede aplicar deducciones. Recordemos que aunque ya estemos muertitos, los impuestos nos persiguen hasta después de muertitos. Ok, entonces los donativos que entregas a la Cruz Roja, al CRIT, a todas estas instituciones que están autorizadas para recibir donativos son deducibles siempre y cuando estos no sean onerosos o remunerativos. ¿Qué quiere decir eso? Que no recibas un servicio a cambio. Es decir, que sea como tal un donativo, ¿no? Y están topados al 7% de los ingresos acumulables. Los ingresos que pagan impuestos, tienes que determinar el 7% de esos ingresos y ese va a ser tu máximo deducible en donativos. Entonces, si donas más, pues no va a ser deducible. Así es que tienes hasta el 7%. Intereses por crédito hipotecario, los intereses reales que pagas por un crédito de vivienda que se destine a casa, habitación y que sea solo el de una habitación. No puedes, de repente tienes por ahí tu casa chica, tu casa grande, o tienes la posibilidad de, insisto, tener casa chica y casa grande, pues entonces deducirás solamente el monto mayor que sea en este caso, ¿no? Ahora, si tú estás pagando tu casa habitación y tienes 2 o 3 financiamientos, es decir, Infonavit, banco y otra, puedes deducir todas, siempre y cuando el monto de los créditos no rebase 750,000 UDIs, que son 5,700,000. El crédito otorgado no rebase esa cantidad. Aportaciones complementarias, pues estos son como un plan de retiro. Que estás pensando en tu retiro, haces aportaciones, puedes deducir hasta el 10% del ingreso anual acumulable. Prima por seguro de gastos médicos, eso es muy común también. Compras un seguro de gastos médicos mayores, puedes deducirlo también, la prima que pagas por este seguro es deducible. La educación, las colegiaturas de los hijos son deducibles o del mismo contribuyente, de su pareja. Solamente considerar que es de preescolar hasta bachillerato con los montos que a cada nivel corresponden. Creo que el máximo es por ahí de 24,000 pesos. No tengo en mente exactamente, pero cada uno de los niveles escolares tiene su propio tope. La transportación escolar también es deducible si te la cobran y siempre y cuando sea obligatorio.
Los impuestos locales por salarios. Bueno, aquí en Quintana Roo no pagamos un impuesto adicional por salarios, entonces, pues no aplica, pero está establecido en la ley como una deducción en caso de que alguna entidad, algún estado de la República cobre algún impuesto local por percibir salarios, pues hasta el 5% se podría deducir. Recomendaciones, ya vamos terminando. Recomendaciones en esta declaración anual. Pues insistir en realizar una revisión exhaustiva de tus gastos, tus ingresos, hacer una revisión de los visores de nómina, de deducciones. Antes de presentar una declaración, hacer esa revisión. Más para el tema de las personas físicas con actividad empresarial, importante que hagan esa revisión de sus ingresos, aprovechar las deducciones fiscales que existen. Si en el año pasado pues no hiciste deducciones, pues en el siguiente hacer las deducciones que ya hemos comentado. Utilizar el régimen fiscal que más te conviene, que más se adecua a tu actividad. Si no has hecho el cambio, ver la oportunidad de hacerlo. Si no hay posibilidad, esperarte a enero próximo para hacer el cambio. Y pues aprovechar que la declaración es en línea y no dejar ir las fechas límite que tenemos, que ya hemos comentado que tienen fechas límite. Entonces, esto es básicamente la información que queríamos compartirles. No sé si al día de hoy tengan algún comentario, algo que quieran agregar, alguna duda. Yo tengo una pregunta. Bueno, no tiene mucho que ver con lo de la declaración. Sin embargo, pues me surgió ahorita y creo que es un poquito importante. ¿Sí me escuchó? Sí, adelante, adelante. Perdón. Estaba mencionando que pues hay estrategias, ¿no? Y saber en qué régimen le conviene estar a la persona en este caso, pues es importante para pues pagar menos, ¿no? Claro. Pero si hay una persona, por ejemplo yo, que estoy en actividad empresarial y suspendo actividades hoy y dentro de un año o dos quiero volver a retomar actividades, ¿puedo cambiarme de régimen, por ejemplo, a reciclo? ¿O tengo que retomar actividades en actividad empresarial? Se puede tributar en el reciclo. Si estás en actividad empresarial, puedes bajar el reciclo, pero tiene sus plazos. Tienes que hacerlo durante el mes de enero, hacer ese cambio, solicitar el cambio. Hay que presentar un aviso y la autoridad lo que pide es que justifiques que efectivamente cumples con los requisitos. No es el aviso normal, digamos, de cambio de régimen, sino es un trámite de tipo aclaración. ¿Sí? Pero sí es posible, siempre y cuando consideres que cumples con los requisitos, que no tengas obstáculos para estar en el régimen, puedes hacer el cambio, siempre y cuando también, si estuviste en el reciclo y te sacaron por incumplimiento, pues obviamente no puedes regresar. Pero si fue por rebasar o porque inicialmente nunca has estado en reciclo y quieres estar, lo tienes que hacer. Sí lo puedes hacer, pero dentro de los plazos que es durante el mes de enero. Muy bien. Aquí Yami, ¿cuál es el régimen que tiene como regla por ingreso 20,000 pesos? Pues no recuerdo, no, que yo sepa, no hay un régimen que tenga como requisito ingreso menor a 20,000 pesos. No hay como tal un régimen.
el único régimen que establece un tope en la parte de los ingresos es el reciclo. En personas físicas, 3,5 millones, incluido si tienes otros ingresos. Es decir, si estás en reciclo y tienes salarios, la suma de los dos no debe rebasar 3,5 millones. Pero en otros casos no recuerdo que haya algún régimen que tenga ese monto como limitante. Bien, ¿alguien más tendrá alguna pregunta? Sí, de nada. Muy bien. Pues si no tienen más preguntas, pues de nuestra parte le damos la oportunidad que nos dieron de poder compartirles en esta ocasión. Pueden seguirnos en redes, por ahí nos encuentran. Con Marcos Gutiérrez, estamos a sus órdenes. Pueden contactarnos para si existe por ahí alguna situación en particular, alguna duda, algún caso en específico. Con todo gusto les podemos atender. Estamos a sus órdenes y pues les agradecemos a todos ustedes. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Adelante, creo. Gloria, ¿tenías una pregunta? No. No, fue una reacción.